Vamos a decir nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Señor, te pedimos que nos hables, bendice al predicador, llena nuestros corazones, Señor, y transfórmanos. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Amén, qué bendición que podemos cantarle al Señor, que podemos bendecir su nombre, que podemos reconocer su grandeza, su amor, su misericordia y gracia para nosotros. Y también podemos hacerlo en comunidad porque podemos compartirnos unos a otros con el nuevo hashtag, ¿no es cierto? Y podemos manifestarnos motivos de oración e interceder los unos por los otros. Y ahora nos corresponde ir a la palabra del Señor, estudiar su palabra en esta nueva serie de sermones, Navidemia, que todo el mundo se contagie del amor de Dios, por eso se llama Navidemia. Que todo el mundo sea contagiado del amor de Dios. Esto está en la Biblia, en 1 de Reyes 8:60, por ejemplo, porque dice en muchos otros pasajes de la Biblia esta enseñanza, esta exhortación, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Amén. 1 de Reyes 8:60. Por eso ustedes y yo estamos ahora compartiendo la Navidad hasta contagiar a todos del amor de Dios. Debo decirles que este es el tercer sermón de la serie. Hoy por la mañana a las 8 prediqué el primer sermón, después a las 10 el segundo, este es el tercero, porque abordaremos los símbolos que se han creado a través de la historia, de la humanidad, de la fe cristiana con relación a la Navidad y compartiremos un símbolo por sermón. Y si usted quiere escuchar los otros sermones puede hacerlo. Espero que en este sermón usted tenga suficiente enseñanza, bendición para hoy, para la semana, pero si usted quiere escuchar más, puede hacerlo también. Deje introducirme entonces de la siguiente manera. En los sermones anteriores aprendimos que hay símbolos que surgen de la misma palabra de Dios, como el nacimiento, y por eso tengo uno aquí al lado. Y otros surgen de la historia de nuestra fe, es decir, que en el transcurrir del tiempo, nuestra fe se ha expresado de maneras distintas, según los elementos culturales de las comunidades a donde ha llegado el Evangelio. De ahí que exista una gran diversidad de símbolos que expresan la fe de maneras hermosas, y los habremos de estudiar en esta serie de sermones. No en todas las culturas, por ejemplo, no en todas las culturas se come el mismo platillo en la cena especial. De hecho, ni siquiera en todas las casas, porque de una casa a otra puede cambiar esa tradición. Pero en todas las culturas y en todas las casas, lo que se sirve enseña cosas valiosas, recuerda verdades eternas y alegra el corazón de los que lo practican. En relación a la Navidad, existen muchos símbolos o señales de nuestra fe, así que conviene que los estudiemos y aprendamos de ellos. Es decir que el Señor nació entre nosotros. Y eso es digno de celebrar. Sepamos la fecha exacta o no, que de hecho no la sabemos. Y los símbolos que nuestra cultura usa para celebrar pueden tener un significado hermoso para nosotros. Por eso sigamos pues estudiando las señales de la Navidad que nos presenta la historia de la fe y cuyo significado se corrobora en la palabra para convertirlo en navidemia, es decir, que todo el mundo se contagie del amor de Dios. Vayamos pues al símbolo de este momento, de este culto. Las piñatas, la esperanza de una fe valiente. Eso representan las piñatas. La esperanza de una fe valiente. Perdonen que no traje un piñatón aquí enorme, gigante, porque eso de salir a la calle, ir al mercado, pues está peligroso ahora con la pandemia. Pero para la navidemia tengo por lo menos mi piñata favorita, ¿no? Esta es la usamos como esfera en el arbolito navideño que ponemos en casa. Cuando no estamos en pandemia, por supuesto, porque no tiene caso ponerlo cuando nadie lo va a ver. O sea, se pone para recrearnos en la historia de la fe. Y bueno, y también se usan piñatas, ¿no? Para eso, y se quiebran piñatas, así como iglesia quebramos piñatas. Pero le llamamos a este símbolo la esperanza de una fe valiente. Se trata de una verdad que desafía. Les explico. Las piñatas, o la piñata o las piñatas, son un asunto muy mexicano y tradicional. En la religión popular, y en ocasiones, y en esta ocasión, cuando digo religión popular, no me refiero al catolicismo. Me refiero a la religión de la gente, la cultura religiosa del pueblo, el folclore de nuestras comunidades. En esa religión popular, la piñata es fundamental. No solo en Navidad, se quiebran piñatas cada rato, cumpleaños, aniversarios, fiestas de todos tipos, hay piñatas. Las piñatas posiblemente se originaron en China, dicen los historiadores. Precisamente ahí donde el papel cobra también ¿cómo se llama? Ellos inventaron eso y lo usaron y lo saben usar de muchos colores y demás. Y se usaba en las fiestas del pueblo.
las fiestas públicas se usaba un recipiente quebradizo, tenía que ser así quebradizo, y se adornaba con papel de muchos colores, tal como hoy lo hacemos en nuestra cultura. Se cree que fue Marco Polo, aquel viajero del mundo entero, que tomó ese símbolo, ese objeto, ese arreglo, ese juego, esa cultura, esa práctica, no necesariamente relacionada con la Navidad. En China no estaba relacionada con la Navidad, sino con sus fiestas. Y parece que él llevó eso a Europa en el siglo XIV. De hecho, algunos piensan que por eso se llama piñata, porque viene del italiano pignata, que significa recipiente frágil. Eso significa recipiente frágil, que sí, son las piñatas. Bueno, algunos las hacen demasiado fuertes y está imposible quebrarlas, ¿no? Tienen que traer al más fuerte o al más vago de la cuadra a ver si viene este Pepe Luis y se le echa ya, porque tenemos ya 3 vueltas y nadie la rompe, ¿no? Pero se llama así, recipiente frágil, adornado por supuesto con papeles. Después de Europa, con la conquista de América, los conquistadores vinieron con sus armas, con sus espadas, pero también con su religión, y fue traída la tradición, pero los misioneros que llegaron a México especialmente, hicieron coincidir esa tradición con una tradición muy parecida. Dicen algunos historiadores que en nuestro país había una tradición parecida, había un objeto también que se quebraba y demás, pero los misioneros la hicieron coincidir con esa tradición, pero para dar una enseñanza, la usaron como instrumento educativo y evangelizador. Por eso déjenme decirles que las piñatas originales, acá de este lado, ya las de China y Europa, nos olvidamos de ellas, pero las de acá, en América y especialmente en México, podían ser con una figura del diablo, se hacían con la figura del diablo, aunque mayormente se usaba una figura de una estrella, como los dioses de nuestros antepasados, porque nuestros antepasados adoraban las estrellas, ¿no es cierto? Y debían ser destruidas a palazos, esa estrella, con los ojos vendados, simbolizando la fe ciega, la aceptación de una fe ciega. Y el resultado, ¿qué era? Derramamiento de bendiciones, piñas, mandarinas, naranjas, ¿no es cierto? Dulces que se ensuciaban y demás, pero así era. Eso es lo que simbolizaban las frutas y dulces que caían, las bendiciones de Dios. Si lo puede ver, es bastante gráfico y como instrumento de pedagogía es magnífico. O sea, este es tu Dios, destrúyelo con una fe ciega y bendiciones caerán de los cielos. Si las figuras eran estrellas, tendrían que ser de 7 picos, simbolizando los 7 pecados capitales. Esto nos ayuda a entender la intención y la estrategia evangelizadora de los misioneros. Como instrumento educativo, entonces, las piñatas fueron un instrumento efectivo, muy efectivo. Si usted lo analiza, de verdad, sí fue muy gráfico, fue extraordinario. O sea, es tu Dios, destrúyelo con una fe ciega y bendiciones caen de los cielos. Bueno, en 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 15, encontramos una alusión a esta clara necesidad que tenemos los seres humanos que nos decimos cristianos, de destruir toda superstición basada en los astros o en las creaciones de Dios. En vez de adorar a Dios, el ser humano adora a la creación. Bueno, en la Biblia hay una clara alusión a la necesidad de dejar de hacer eso. Miren cómo dice: y quitó los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Es decir, que si hay alguien que adora a todo el ejército de los cielos, sea como le llame, debe alejarse de eso si quiere experimentar la salvación en Cristo Jesús. Independientemente de su origen, para nosotros las piñatas pueden ser igualmente educativas. Nos enseñan por lo menos 3 cosas. Y aquí vamos a la Biblia, a la palabra de Dios. No voy a estudiar la piñata, voy a usar la piñata como metáfora, pero lo que vamos a estudiar en la Biblia para entender la enseñanza que hay detrás de este símbolo. Primera enseñanza: para formar parte del nuevo reino que el niño de Belén vino a establecer, hay que darle la espalda a algo. Repito, para formar parte del nuevo reino que el niño de Belén vino a establecer, hay que darle la espalda a algo. No podemos seguir a Jesús y al mundo, eso está clarísimo. No podemos seguir a Jesús y al mundo. No podemos conservar nuestra religión contraria a la palabra de Dios y ser fieles a Dios. No se puede. El Señor dijo: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice Mateo 6:24. En la parábola del tesoro encontrado,
Recuerdan que el Señor Jesucristo dijo: ¿a qué compararé el reino de los cielos? Es como un hombre que encontró un tesoro en un terreno que no era de él, entonces vendió todo lo que tenía para hacerse del terreno y el tesoro. En esa parábola, el hombre tuvo que vender todo lo que tenía, tuvo que darle espalda a toda su riqueza para comprar un tesoro muy especial. Es decir, que tuvo que dejar lo que tenía para tener algo superior. El buscador de perlas, porque de inmediato después de esa parábola está la otra parábola del que buscaba perlas, el buscador de perlas vendió su enorme colección de perlas para poder poseerla de gran precio. En los dos casos, el Señor ilustró el extraordinario y superior valor de su reino por sobre cualquier otro tesoro, por sobre cualquier otra idea, cosa que tengamos valiosa. Así que, hermanos míos, la enseñanza es clarísima. No podemos ser parte del reino de Cristo y vivir los valores mundanos. No podemos estudiar la doctrina bíblica y estar de acuerdo con las ideologías absurdas, anticientíficas, inmorales y tiránicas del mundo. No es concebible. No es concebible un cristiano defendiendo la identidad de género y defendiendo que el empoderamiento de las mujeres y que se acepte que todos los hombres son unos violadores. Cuando la Biblia habla de la complementariedad y la Biblia habla de hombre y mujer. Pero aquí es, bueno, pastor, es que el tiempo ha transcurrido y que sí será el sereno. Pero no podemos estudiar la doctrina de la Biblia, que es la verdad de Dios, y estar de acuerdo con las ideologías absurdas, anticientíficas, inmorales y tiránicas del mundo, porque todo eso son. No podemos decir que somos cristianos y vivir como mundanos. Por lo menos no podemos decirlo con justicia, porque hay quien sí lo dice, pero está equivocado. Hay quien sí lo dice, pero miente. Cuando lo dice, no es verdad. No podemos decir que somos cristianos y vivir como mundanos. El cristianismo es una fe que incluye el rechazo del mal y de todo lo que se opone a la voluntad de Dios. O sea, no se puede ser cristiano sin rechazar algo, sin darle la espalda a algo, sin destruir algo. Si le queremos seguir, me refiero al Señor, hay que destruir nuestros ídolos, cualquiera que estos sean. Y una piñata, eso nos recuerda. Eso es lo que representa este símbolo navideño. Porque aunque se usa cualquier día del año, pero en la Navidad particularmente se usa, pues es lo que representa la fe valiente, la fe aguerrida de un cristiano que está dispuesto a darle la espalda a lo que sea, por causa de Cristo. Insisto, para formar parte del reino que el niño de Belén vino a establecer, hay que darle la espalda a algo. Déjeme poner este símbolo acá junto con los otros símbolos que estudiamos el día de hoy, porque el día de hoy en los otros cultos estudiamos el nacimiento y también el pino navideño, y ahora estamos con el símbolo de la piñata. Insisto, si le queremos seguir hay que destruir nuestros ídolos, cualquiera que estos sean. En segundo lugar, segunda enseñanza de la Biblia, por supuesto, pero que en la piñata surge como una metáfora que resulta impactante para nuestro corazón y la podemos entender mejor. La fe es un desafío a atrevernos a seguirle. Se requiere valor para dar un giro de 180 grados en nuestra vida. De hecho, usted sabe que no todo el mundo le gusta pegar a las piñatas, ¿no es cierto? Porque no todo el mundo le gusta ir a donde hay una piñata, porque pues, puede haber golpes. Ha habido descalabrados y ojos sacados por gente con el palo ese que se les suelta a alguien, por eso ahora les ponen una cuerda, ¿no es cierto? Para que no se suelte y esas cosas, pero muy a menudo hay accidentes y la gente se tira y no sé qué. Y hay gente que no le gusta pegarle, porque hay gente que hasta le duele la mano cuando pega, gente que no es asidua a la violencia, digamos, no sé, pero en este caso, lo que representa ese símbolo es la fe como un desafío a atrevernos a seguirle. Mire cómo dijo el Señor, se lo sabe usted de memoria: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús dijo eso. Si alguno quiere venir en pos de mí, no dijo así como que, el que quiera, sígame como quiera. No se preocupe, ahí como quiera, ahí como vaya se dando. Usted trate, intente, no. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esto está diciendo, quiebre la piñata de sus ídolos. Destrúyalos, denle la espalda, por lo menos. Se trata de un desafío que requiere atrevimiento, arrojo, valor. Mire cómo dijo también el Señor Jesucristo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Así dijo el Señor. Y nos desafió a ser decididos, auténticos y radicales en nuestro compromiso de seguirle como discípulos. Si le queremos seguir, debemos entregarnos por completo. Y eso es lo que simboliza este artefacto
que está en todo el mundo como una tradición para las fiestas, pero que en México se convierte en un elemento evangelizador de los monjes que vinieron a traer el evangelio, bueno, o el evangelio, la religión de aquella cultura. Pero el día de hoy ustedes y yo, que sí celebramos con piñata, que sí las usamos, deberíamos entender el significado. Habla de una fe atrevida. El Señor nos desafía a ser decididos, auténticos y radicales en nuestro compromiso de seguirle como discípulos. Si le queremos seguir, debemos entregarnos por completo, punto. Eso es lo que significa. Papá, ¿qué significan las piñatas? Papá, ¿me traes una piñata? Sí, hijo, ¿y qué significa? Te compro una y te la traigo si me dices qué significa. Pues no sé, papá, nunca nos has explicado. Ah, bueno, entonces usted le explica y ya la segunda vez sí le pide que él se lo explique a usted. De eso habla este símbolo. Y es hermoso, la enseñanza está en la Biblia. La piñata no está en la Biblia, pero la enseñanza de este mecanismo, de este instrumento evangelizador o de enseñanza, sí está en la Biblia. Sí, el cristianismo sí es una fe atrevida. El Señor sí nos desafía a vivir una fe a contracorriente, a vivir una fe, sí, distinta, que contraste y que rechaza el mal. No importa si ese mal es muy popular, no importa si ese mal lo aprueban los gobiernos, no importa si ese mal la ONU dice que es bien. No importa si ese mal, los científicos, los filósofos, los maestros tuyos, tu enamorado, tu enamorada dice que está bien. Si está mal porque Dios lo dijo. Y vivir de esa manera es un atrevimiento, por supuesto. No cualquiera lo hace. En el cielo se hacen fuerza y solo los violentos lo arrebatan. ¿Y qué significa violento? Ya lo expliqué la vez pasada. No dice valientes, dice violentos. ¿Y qué significa violentos? Pues es que nos ha explicado que en el cielo se hace violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Si el reino de los cielos sufre violencia, pues necesitas entrar de acuerdo a las circunstancias. Y si lo que se requiere es pelear y luchar, pues pelea y lucha. No está hablando de que seamos violentos. De hecho, el cristianismo es una fe pacifista. Pero se está diciendo que debemos luchar de acuerdo a la necesidad que hay. Porque si lo que hay es violencia, pues debemos luchar así, con una violencia de fe, una violencia espiritual. No en el sentido de violencia física, de dañar a los vulnerables, no, sino en el sentido de luchar hasta alcanzar lo que Dios quiere, que en este caso es seguirle, creer en Él. Y además otra enseñanza de este símbolo, darle la espalda al mal y atrevernos a seguirle es obtener la mejor recompensa de la vida, la gracia de Dios. Aquí vemos el significado de cuando caen los dulces de la piñata. Cuando es quebrada ya y caen la bendición. Tiene un significado. Si los malos supieran lo bueno que es convertirse en cristianos, serían cristianos por puro interés. Tenían razón los monjes católicos al enseñar a nuestros antepasados que darle espalda a los ídolos y seguir al Señor era encontrar bendiciones de su gracia. Tenían razón, hicieron bien, era correcto eso que quisieron enseñar. Sin embargo, no debemos confundirnos. Las bendiciones de Dios son mucho más que cosas materiales. Se trata de su gracia que sacia nuestras necesidades más significativas y apremiantes de manera integral. Cuidado, porque ¿en qué estamos pensando de la bendición de Dios? ¿Tejocotes? ¿Cañas? ¿Mandarinas? ¿Jícamas chiquitas? ¿En qué estamos pensando? La bendición de Dios. Los promotores del falso evangelio de la prosperidad apelan a una de las pasiones más profundas de la raza humana, el materialismo. Ofrecen prosperidad asegurada. Enseñan falsas doctrinas como la de los pactos y la siembra. Pacte, mande su siembra, mande su dinero, porque mientras más grande es su deuda que quiere saciar, pues más grande tiene que ser su ofrenda, dicen los usureros de la fe. Según ellos, son enseñanzas bíblicas, no lo son. Dios no está obligado a bendecirnos, prosperarnos, darnos riqueza material, y mucho menos vamos a comprar a Dios que nos bendiga mandándole una ofrenda al usurero ese para que se enriquezca. Ellos dicen de manera velada sus enseñanzas, pero en el fondo se trata de una enseñanza torcida que está basada en el materialismo, en la pasión humana por la riqueza física. Digamos que quiebran la piñata, pero siguen adorando los cacahuates, secojotes, cañas, dulces que se lanzan a abrazar por poseer. La bendición que Dios nos ofrece y que puede simbolizarse en esta señal, en este símbolo de la piñata, se resume en esta palabra. Se lo leo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, 6 al 10. Repitamos el final
el principio, porque es lo más hermoso. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿No está claro? Me gozo con los niños cuando las piñatas, porque expresan su deseo, ¿no?, de tener dulces. Pero ¿sabe qué es lo que más me gozo? Mire, siempre se lanza uno de ellos y agarra un cacho de la piñata y debajo de él están todos los dulces, así como gallinita cuidando sus huevos. Pero ¿qué cree? Los demás pues meten su mano por acá y meten su mano por acá y le sacan. Y como él quiere poseerlo todo, finalmente cuando le empiezan a quitar, sufre, llora y se levanta, mamá, ¿no? Y es un relajo. Por eso, hasta para eso debemos enseñar a nuestros hijos de cómo celebrar las fiestas con piñata de una manera. Pero algo que me da mucho gusto, que me emociona hasta las lágrimas, es cuando ese niño que es luchón, que le echa muchas ganas, que se lanza y que agarra todo. En ocasiones, cuando ya tiene todo, tiene una bolsota, empieza a repartir. Ah, tú no tienes esto, te doy. A mí siempre me dan. Porque no me lanzo, por supuesto, es para los niños, pero los niños siempre me dan. Pastor, ¿no agarraste esto? Y me dan. Y se les olvida que soy diabético y no me lo puedo comer, pero me dan. Y tuve mi bolsita para mi nieto de todo lo que me dan los niños. También algunos que no agarran mucho. Algunos que tienen miedo, no se meten ahí a la bola, que los golpeen, pero agarran 2 dulcecitos y salen como que, ay, agarré estos 2. Porque en el fondo la enseñanza, que en ocasiones hacemos todo lo posible para no encontrarla, pero la enseñanza es que contentamiento. La bendición es el contentamiento. Porque qué maravillosa es la piedad, dice el texto. Pero gran ganancia es la piedad, pero piedad entiéndase religión, fe, discipulado, caminar con el Señor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, si tienes fe, si tienes una religión, si tienes reglas de conducta, los legalistas, pero no estás contento con la vida, no sirve de nada, amigo. No sirve de nada tu religión ni tu fe, de nada. Porque la fe, la religión, la piedad debe ser acompañada de contentamiento, debe hacerte feliz, no amargoso e infeliz. Así es que, hermanos míos, estos son los significados, las enseñanzas que ese símbolo navideño nos trae y nos hace recordar y nos hace pensar en los valores de la Biblia. No usemos las piñatas solo para compartir, pelear u obtener dulces, eso es demasiado poco. Aprendamos de esta tradición y vivamos la Navidad a plenitud. Y para los que dicen, no, esa es una tradición católica, la inventaron los chinos. Y Marco Polo la trasladó a Europa y de por allá nos vino a nosotros con los conquistadores. Y los monjes la usaron como vehículo de enseñanza. Es eso, solamente un vehículo de enseñanza. Usémoslo también nosotros para enseñar lo correcto, para enseñar la verdad. Tengo un desafío, hermanos, para integrar a nuestra fe toda esta simbología que es hermosa, que si escarbamos tiene verdades y enseñanzas maravillosas. Mire, el sincretismo religioso es peligroso. Ahí no debemos andar. Consiste en mezclar la verdadera fe con doctrinas, rituales e ideas de la cosmovisión de la cultura a la que pertenecemos o alguna con la que entramos en contacto. Como con el sincretismo se diluye la fe verdadera y se corrompe la verdad. El mundo está lleno de este fenómeno y la gente vive confundida y separada de Dios por causa de eso. Les pongo un ejemplo de sincretismo. Nuestros antepasados, antes de que vinieran los españoles acá, decían que hablaban con los muertos, veneraban a los muertos, les preparaban comida y realizaban rituales en su honor de los muertos. La fe cristiana nos enseña que los que murieron ya no están con nosotros y que no podemos comunicarnos con ellos. Están bien, si fueron al cielo están con el Señor, no podemos hablar con ellos, no pueden venir a vernos ni nada de eso. Sin embargo, la religión traída de Europa se adaptó a las creencias de nuestros antepasados. Fue cobarde y no enseñó la verdad, sino que dejó que se metieran las ideas que prevalecían en la cultura y se mezclaron con las ideas, creando una fe no bíblica, llena de superstición. Mucha gente no distingue lo que viene de la Biblia y lo que viene de las religiones idolátricas de los pueblos, y de ahí que existe una religión que se dice cristiana y que no lo es, que es sincretismo entre dos culturas. Eso no debemos participar, ustedes en eso. Por otro lado, lo que la fe debe hacer es lo siguiente: debemos enseñar la verdad, debemos proclamar la sana doctrina, debemos conducir a los hombres a Dios, y si para lograrlo debemos tomar elementos de comunicación propios de la cultura a la que ministramos, podemos hacerlo, podemos y debemos hacerlo. Le pongo algunos ejemplos. El mismo Señor Jesucristo hizo eso muchas veces. Por ejemplo, deben saber ustedes que Él no inventó el bautismo. Él no fue la primera persona que bautizó en la historia de la humanidad. No, Señor. Muchas religiones antes del Señor Jesucristo bautizaban. De hecho, los judíos mismos bautizaban. También los paganos bautizaban. Ese bautismo que el Señor tomó
es una práctica judía y de otras religiones, y sencillamente Él le dio un nuevo significado. Se usaba en las religiones de misterio paganas del mundo grecorromano. El Señor tomó ese símbolo y lo hizo para nosotros, le dio un nuevo significado. El uso de la palabra iglesia, eclesía, Él no inventó la palabra eclesía. Se usaba para referirse a un grupo de nobles, un grupo de personas sabias que las sociedades griegas nombraban para que les dirigieran en la ciudad. Y el Señor usó ese término, eclesía, para llamar a los que llamó hacia afuera del mundo, para ayudarnos a compartir el mensaje de la verdad. Otro ejemplo quiere, la cruz. Él murió en una cruz, símbolo pagano de maldición, para hacernos ver que siendo santo y perfecto, se hizo pecado para darnos vida. Él experimentó maldición para darnos vida. Podemos ver cómo el Señor mismo usó símbolos de las culturas a donde predicó para dar una enseñanza nueva, con un nuevo significado del símbolo. Así que podemos convertirnos en criticones y amargados ante las tradiciones navideñas, pero también podemos mejor usarlas para vivir y proclamar la verdad. La Navidad es Cristo y punto. Podemos compartirlo con otros para exaltar la esperanza de una vida hermosa. Tener esperanza es la mejor manera de celebrar la Navidad. No critiquemos tanto. No condenemos a los que practican cosas que no son Navidad. Mejor enseñémosle con la vida lo que sí es. No es nuestro juicio lo que acerca a las personas a Dios, pero sí es nuestro testimonio lleno de esperanza. Vivamos un cristianismo radical nosotros. Vivamos un cristianismo radical nosotros, rechazando la mentira, el engaño y el error. Y con nuestro ejemplo de amor, de respeto y de gozo espiritual, vivamos la navidemia. Es decir, contagiemos a otros del amor de Dios. Sí, porque solo así, compartiendo el amor, el gozo del amor de Dios, solo así podemos verdaderamente vivir una feliz Navidad. Y en este caso, yo les propongo, hagamos de esta temporada una navidemia. Es decir, un tiempo propicio para contagiar a todos del amor de Dios. De ese amor que se mostró precisamente en la encarnación, que es lo que celebra la Navidad. Y que el mundo entero sepa que hay un solo Dios que puede salvarles porque les ama y que se hizo hombre para vivir entre nosotros, enseñarnos, morir por nosotros y darnos vida eterna. Por eso, hermanos míos, sí, vivamos un cristianismo radical, amando, respetando, compartiendo con gozo a otros nuestra navidemia. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos ayudes a vivir las enseñanzas de tu palabra, Señor, incluso en medio de esta cultura y de esta fiesta. Y que los símbolos que andan por ahí, que algunas personas no las entienden, no sean instrumentos educativos. Los usemos como estrategias pedagógicas para compartirles el verdadero mensaje de tu evangelio. Que así sea, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos míos, ¡feliz Navidad!